hermanos amados. Vamos a tener un momento de oración y le rogamos, Señor, te pido, Señor amado, que en este momento, Señor bendito, nos estés dando la sabiduría para entender tu verdad. Te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender de ti. Y te pido, Señor, que nuestra fe, que es tan débil, tan insegura, Señor, sea fortalecida en el conocimiento de Cristo. Te lo pido en su nombre. Amén. Entonces, no olvidemos lo que vemos a través del verso 28 hasta el 30. Vemos como una guía, ¿no? Primero hay que reconocer quién nos está ordenando. En este caso, Pedro reconoce al Señor, ¿no? Después de reconocer quién nos está mandando, quién dirige nuestra vida, someternos a Él. Eso es lo que Pedro nos quiere también enseñar. Porque a través de la lectura, mis amados hermanos, vemos una historia que tal vez no se aplica a nosotros. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, allá la tormenta, ya bueno, el Señor empieza a mostrar algo de su divinidad, humanidad, que es lo que estamos viendo en Marcos. Pero ¿cómo nos afecta el día de hoy? Para hoy, ¿cómo lo aplicamos? Y ahí es donde entra los principios que deben ser equilibrados con textos de la Biblia, con otros textos de la palabra sobre la fe. Porque esta historia la comenzamos desde Marcos 4, más o menos donde viene la idea de cómo la fe vence el miedo, la fe vence el temor. Y por eso yo pregunto, ¿es malo tener temor? No es malo tener temor porque somos humanos, ¿cierto? Es muy natural, pero ¿puede la fe coexistir con el temor? La respuesta, ¿cuál sería? Cuando digo puede coexistir, quiere decir, ¿puedo tener fe y a la vez temor? ¿Alguno de ustedes es tan sobrenatural que tiene fe pero ya no tiene miedos? No, siempre seguiremos siendo humanos. Yo creo que Pedro, es una experiencia grandiosa, pero Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, te está enfocando. Pero ¿por qué comenzó a hundirse? Porque en ese momento él reemplazó la fe que le estaba dando la fuerza por algo tan humano y tan natural como sentir el fuerte viento que golpeaba su costado. O sea, la fe siempre debe estar con nuestros temores humanos, no dejaremos de ser humanos. Pero mis amados hermanos, la enseñanza es que la fe debe controlar el temor, estar por encima del temor. ¿Servimos con temores? Sí, pero lo dicen algunos textos de la Escritura, ¿no? Cómo él tenía temores internos, cómo tenía luchas por fuera, cómo tenía pruebas y tribulaciones. Las veces que él fue golpeado por el evangelio, ¿no? Azotado con varas, 40 azotes menos 1 por ser ciudadano romano. ¿Sintió alegría? Es posible. ¿Sintió miedo? Tal vez sí. ¿Sintió dolor el super Pablo? Claro. Entonces, hermanos, siempre vamos a tener que equilibrar nuestra parte humana con nuestra fe. Pero ahí es donde viene la enseñanza, porque la fe debe estar tan madura que va a superar esos temores para dar el paso. Por eso se llaman pasos de fe, donde yo confío en el Señor. Porque Pedro, vemos a través de la historia que Pedro no dice, Señor, yo voy a ti, pero calme eso primero. No, imaginen la tormenta, ¿no? Era una noche oscura, viento tormentoso, era tan oscura que ni se veía a Jesús venir en esa bruma, en esa situación, la barca moviéndole, los pobres discípulos ahí, algunos asustados, acurrucados, temblando, y Pedro ahí, Señor, eres tú, manda. Él no dijo, Señor, yo voy, pero si usted quita la tormenta, ahí sí voy. No, hermano. ¿Cuál es su tormenta hoy que puede estar impidiéndole actuar por fe? Y vamos a tener muchas razones para lo. Vamos a llegar allá. Entonces, en el versículo 29, vimos la obediencia específica que abandona una seguridad. Verso 29, ¿qué dejó Pedro para ir a Jesús? ¿Qué es lo que dice ahí? Dejó la barca, ¿cierto? La barca era lo que le ofrecía un piso firme, ¿no? Aquí estamos 12 buenos pescadores, pero si esta barca falla, nos hundimos todos. Sí, era lo más natural. Imagínense un naufragio en medio de un mar tormentoso, debe ser terrible, ¿no? Pero el enfoque de Pedro era diferente, porque a través de Pedro nos va a enseñar dónde debe estar nuestra mirada. En Hebreos capítulo 12 se nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Que con el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz y sufriendo el oprobio, el rechazo. Hermanos, como cristianos, como creyentes de verdad, en una iglesia de verdad, tendremos que pasar por oprobio, por rechazo. Esto no es simplemente llegó al paraíso en la tierra. Aquí en la iglesia, casa, carro y beca, como enseña alguna, pídale a Dios, reclámele a Dios, páctele a Dios, písele a Dios. Esa es una mentira del diablo. Estamos llamados a sufrir, hermano. Mañana, si tengo la oportunidad de hablar con el compañero que me enviaron en el trabajo, le voy a hablar de esa ciudadanía, porque ese fue el enfoque que quedó ahí como en la charla. Para hablarle de la necesidad que él debe buscar de reunirse.
y es cuando yo estoy en un país extranjero, que yo no sé hablar la lengua nativa del país, y español, digamos que en los Estados Unidos que es inglés, y no sé nada de inglés, ¿yo qué haría? ¿Cómo haría para buscar en cierta manera cierta seguridad? Puede ser aprender inglés, pero yo llego inmediatamente y en los primeros días no sé inglés, entonces por señas. Pero de pronto usted está en un barrio y escucha por allá un hola, hola, y usted busca a alguien que hable su mismo idioma, es lo más natural, ¿no? En los Estados Unidos, gracias a Dios, hay una buena población de latinos, y es posible, cuando usted está en un país extraño, es lo más probable que usted trate de buscar personas que hablen su mismo idioma, que sean de su mismo país o de su misma región, para usted tener una cierta seguridad, una cierta como tranquilidad y entender, ustedes simplemente son visitantes de este país. Y eso es lo que pasa con los creyentes, hermanos, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Eso es lo que dice, este mundo, hermanos, no es nuestro lugar, entiéndanlo. Si usted es de los creyentes que está con su mirada en este mundo buscando la riqueza, hoy hablamos del amor al dinero con este señor y hablaba de cómo eso era un tropiezo para la fe. Si usted está buscando simplemente la comodidad material en este mundo que pronto perecerá, hermanos, tal vez usted no sea ciudadano de ese reino celestial al cual vamos, porque nuestro caminar es cruzar de esta frontera a la otra frontera y llegar al lugar que se llama cielo. Esa es la idea, por eso dice somos extranjeros y peregrinos. Por eso dice despojémonos de todo peso del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos amados, cuando dice la carrera que tenemos por delante significa que habrá un final. Pablo lo llama meta. En algún momento el Señor dirá, no corran más, yo voy por usted, les voy a evitar lo que falta. Y en el Señor, hermano. Hermoso, ¿no? La promesa del Señor de venir por sus amados. Ahora hoy vamos a ver en el verso 30 la fe y el corazón de Pedro. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Pedro? Entonces, recordando cómo llegamos a esto, entendamos recordando rápidamente algunas cosas, ¿no? La idea de salir de la barca no es un tema en la Biblia que implique una teología, es como para extraer una enseñanza. La barca nos lleva a entender que algunas cosas nos dan seguridad, ¿no? Entonces, salir de la barca obedeciendo el llamado de Cristo, que fue lo que hizo Pedro en este caso, más adelante tiene su recompensa. Recuerden lo que vimos ya en las últimas palabras de hace 15 días, cuando Pedro se hunde. Ahí vemos en la imagen Pedro y levanta la mano y Pedro ya con el agua cae. Ese es un principio que aprendimos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el principio? No deje que el agua le llegue al cuello. Dice la escritura que Pedro comenzando a hundirse. Él no empezó cuando estaba ya con el agua, ya ahogándose. Hermanos, primer error en la vida del cristiano. Yo puedo, Señor, no lo necesito. Pero cuando estamos con el agua acá ya para morir ahogados, ahí sí clamamos. Sí nos ha pasado, ¿cierto? Y ese es un error, hermano. El Señor espera que de primer momento, cuando estemos en necesidad, clamemos. Si uno de nuestros hijos está en una situación de peligro, o Aaron está en una situación, papá, me caigo, y dice Yesid, ya voy un momentico, termino de hacer acá algo y ya lo atiendo. Sería algo lógico, natural, ¿cierto que no? Él se lanza inmediatamente y rescata a su hijo. Me acuerdo que hace muchos años en un campamento estábamos en ese ajite del campamento allá en Altaloma, en toda la recocha, y mirándole, creo que fue Andrés, ¿cierto? El que se nos cayó a la piscina, ¿cierto? Y nosotros ahí, y la niña allá, y Andrés acá, y jugando, la niña allá, y Andrés ya no estaba, Andrés se había caído a la piscina. En todo ese ajite Andrés se cayó a la piscina. ¿Y Andrés dónde está? Gracias a Dios, la hermana Adriana Silva, que estaba ahí, lo vio y se lanzó y lo sacó. Él no alcanzó, obviamente, pero el susto, él se cayó, se botó y no nos habíamos dado cuenta. ¿Sí me entienden? Y de una vez todos corrimos, ¿no? Y, ay, sálvelo, Adriana. Y no, hermanos, eso es lo que hace el Señor con nosotros, en verdad. Y eso es lo que vamos a tratar de entender y aplicar. Entonces, hermanos, salir de la barca debe estar fundamentado en un mandamiento. Salir de nuestra comodidad, un mandamiento. Por ejemplo, este año tenemos la clara intención, y hay que hacerlo. No simplemente es un plan, lo vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo con mucha oración, hermanos, y mucha preparación. Es llevar el evangelio a otros. Eso es dejar nuestra comodidad de iglesia. Salir de las cuatro que son muy cómodas, es nuestra casa, nuestro tiempo es templo de oración, nuestro lugar de comunión, de amistad, de congregarnos. Pasamos una Semana Santa muy maravillosa con buena enseñanza. Hermanos, pero hay que salir, hay que dejar esta seguridad y afuera no sabemos qué nos espera. Seguramente, lo más probable, vamos a encontrar rechazo.
Pero más adelante vamos a regresar con una fe mucho más madura. En el caso de Pedro, cuando él clamó, Señor, sálvame, y dice Mateo, al instante, al momento, Jesús extendiendo la mano, lo asió. No quiere decir que yo me agarré a él me agarra a mí. No, nunca yo me, Señor, y lo agarra. No, él me agarra a mí. Asió él. Y miren lo que dice en el verso 31. Asió él, y eso lo veremos después, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, verso 32. Jesús lo levantó y lo puso al lado de él. Eso no lo arrastró, eche nadadito de perro que yo lo llevo hasta la barca otra vez. No, lo puso de pie otra vez. ¿Y cómo llegó Pedro a la barca? Con una fe fuerte. Tal vez los discípulos lo vieron hundirse y ya no, perdimos a Pedro. Pero qué clamor para los discípulos, verlos regresar junto a Jesús, los dos caminando sobre el mar. ¿Cómo sabemos que si hubo un efecto en la fe de Pedro hacia los demás? Miren lo que dice el verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo que verdaderamente eres hijo de Dios. Y Jesús nunca negó eso. Cuando alguien le quiere decir, muéstreme una señal de la divinidad de Jesús, vayan a este texto. Él hace algo que solo Dios hace, camina sobre el mar. Nadie lo ha hecho, nadie lo hará. Y sin embargo, él no niega la adoración que como Dios merece. Sin embargo, él ya se identifica en el verso 27, ¿no? La palabra que está aquí, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Él usó el nombre divino, que está en Éxodo también, el mismo nombre, en la traducción de la Septuaginta, el mismo yo soy, que está aquí traducido en Mateo capítulo 14, 27, y en Marcos 6, es el que traduce la versión de los 70 en Éxodo, cuando habla de Dios, yo soy. Cuando él le habla a Moisés, yo soy el que soy. Entonces él usa el nombre de Dios y ellos saben, los judíos saben, era un nombre que no se pronunciaba. Por eso ellos al final le adoran, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, recordemos rápidamente aquellas cosas que nos dan una seguridad, falsa seguridad, digo yo, pero que obviamente es parte de nuestra vida de familia, nuestra parte laboral, nuestra parte de iglesia, pero llegará un momento, hermanos, que tendremos que dejar esa seguridad para cumplir el mandamiento. Para obedecer al Señor hay que dejar comodidades, ¿no? Muchas veces cuando no se nos exige, ¿qué hacemos? Nos acomodamos. Como no me piden, pues simplemente me relajo y disfruto. Pero no, hermanos, eso es un trabajo mancomunado. Imagínense cuando, si el viento no se hubiese calmado en el verso 32, y Jesús aún con ellos, ¿qué hubiesen tenido que hacer los discípulos? Bueno, Jesús, reme usted ya está en la barca. Bueno, en este caso él calmó la tempestad y pudieron llegar, ¿no? Creo que dice en Juan, hay creo que otro milagro ahí que me pareció ver, voy a ver si lo encuentro rápidamente, cuando dice que ellos llegaron en Juan 6, 15, un momentico lo confirmo, sí, versículo 21, ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó ¿cómo? Miren en Juan 6, 21, hay otro milagro. ¿Ustedes creen que ellos estaban cerca de la orilla? Estaban lejos de la orilla. No habían avanzado nada, hermanos. Jesús sube a la barca, calma la tempestad, pero si Jesús no lo hubiese calmado, igual les hubiese tocado ¿qué? Remar. Pero hay algo maravilloso aquí. ¿Qué dice en Juan 6, 21? Entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó ¿cómo? ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que llegó ¿cómo? Rápido. Ahí sí no hubo demora. Enseguida. O sea, tampoco voló. Pero en comparación a 8 horas de remo y remo, ellos vieron cómo la barca llegó a la orilla. ¿Por qué? Porque el Señor estaba. Y Pedro sube a la barca de una manera muy hermosa que permite que ellos lleven, dice, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero hay un problema, recuerde que estamos entendiendo ese problema que está en Marcos, ¿no? Que el corazón de los discípulos aún no era el correcto, aún no estaba preparado, porque aún no habían entendido de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando habla endurecido no quiere decir que fuera una enemistad contra él. Ellos creían, ellos estaban siguiendo al Mesías, pero sus corazones estaban confundidos, estaban como embolatados, como que no entiendo. Hermanos, qué importante es que la Escritura tenga la semilla, que la Escritura, tenga en ustedes el terreno apropiado. Yo siempre oro porque la palabra que yo enseño
llegue a mi corazón, pero también llegue a ustedes de una manera correcta, o sea una buena semilla en sus corazones. Pero vamos a la otra pregunta, ¿oran ustedes para que ese corazón, el corazón de ustedes, también valga la redundancia, sea un corazón que esté dispuesto a recibir? ¿O es un corazón que resiste? ¿O es un corazón que apaga al Espíritu Santo? ¿O es un corazón que resiste al Espíritu Santo? ¿Cuál será? Entonces debemos siempre, yo voy a la asamblea porque van a expresar, van a hablar de la palabra de Dios. Mi corazón anhela recibir la palabra de Dios. Y así la obediencia va a ser mucho más fácil. Cuando yo entiendo la palabra de Dios, el mandamiento divino, yo obedezco lo que Dios dice. Por ejemplo, vemos un caso en Abraham. ¿Se acuerdan qué pasó con Abraham en Génesis 12? Abraham lo tenía todo. Fíjense con quién salió Abraham. Atentos a mí, por favor. ¿Cómo salió Abraham de la tierra? Con su parentela, con su sobrino, con sus riquezas, con todo. ¿Y él para dónde iba? ¿Qué dice la Escritura en Génesis? Él no sabía. Solamente Dios dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Me imagino que en algún momento digo, pero Señor, he estado acá 2, 3, tantas generaciones, tengo mis tierras, tengo mis ganados, tengo mi comercio, tengo a mi sobrino Lot que está bajo mi cuidado. Señor, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti, esa es la promesa que viene después, una nación grande. Y él avanzó basado, él viajó, él arrancó confiando en una palabra del Señor. Entonces la fe comienza con escuchar y obedecer. Si yo les pusiera el reto, nos pusiéramos, confirmáramos de qué manera nuestra fe esta semana va a ser probada con una obediencia. ¿Qué nos pide el Señor que hagamos hoy que podamos ejecutar mañana por fe? Les dejaría como esa tarea. ¿Qué me puede el Señor decir hoy? Hágalo, que mañana me lleve a actuar por fe. Entonces, si alguien en lo que queda del jueves al domingo puede, ay, el Señor me mostró en la palabra, no diga que el Señor me reveló, no, ay, es que el Señor en la noche me habló, eso es una mentira. Diga, no, el Señor en su palabra, en mi devocional me dijo eso y yo lo hice, o lo voy a hacer. Es fácil, ¿cierto? Pero el Señor, hermano, está constantemente hablándonos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Abraham salió sin saber a dónde iba. En el caso de Pedro y Andrés, dejando al instante las redes, le siguieron. En Lucas capítulo 5, versículo 11, Pedro había recibido una abundante pesca, ¿cierto? Sin embargo, el Señor le dijo, ven, sígame. ¿Y ellos qué hicieron? En Lucas, ¿se acuerdan? Dejaron todo, le siguieron. Uno como comerciante, uno en su trabajo dice, no, todo lo que me esforcé de dejar toda esa pesca ahí. Señor, déjeme primero que la venda y ya más tarde lo alcanzo. No, hermanos. En este caso, ¿y ellos quién era el maestro? Un carpintero de Nazaret. Era un hombre sencillo, incluso su primo que era una anacoreta, un hombre llevado al desierto que vestía con piel de animales, que comía miel y cosas de la naturaleza, que era un familiar, un hombre pobre, un carpintero, un bastardo ante sus propios hermanos, porque ellos sabían, él no es el hijo de Josué, ¿cierto? María lo tuvo, eso era un rumor que siempre existió y siempre en su contexto de cultura. Y sin embargo ellos decidieron seguir este maestro, hermanos. Si Jesús viniese aquí tal como él se presentó allá a Pedro y a Juan, a Pedro y a Andrés o a Jacobo y Juan, ¿haríamos lo mismo? ¿Dejaríamos todo por seguirle? Si el Señor estuviera acá y se asomara a la palabra y lo identificáramos. Es Jesús. Increíble, no hay manera de negar que el Señor se para y dice, síganme. Si en verdad, imaginemos eso, Él se aparece en la puerta, identificamos de alguna manera, tenemos el sentir asegurado. Él es Jesús y Jesús nos dice a todos los que estamos acá, vengan, síganme. ¿Lo haríamos? Esa es la pregunta. Ellos tuvieron que dejar todo. Dejaron la barca llena de peces que representaba pues una ganancia después de toda pero ellos siguieron a Jesús. Entonces, hermanos, la fe o la meta suprema de la fe de Pedro es Cristo. Todo el texto de Mateo 14, desde el 28 hasta el 33, y en Marcos tiene un personaje central que es Jesucristo. Por eso él comienza andando sobre el agua. Él los ve en el monte orando y los ve remar. Después de a la cuarta vigilia, de las 9 horas orando, hermanos. Aproximadamente, después de despedir la multitud. Nosotros no aguantamos ni 20 minutos y ya nos queremos ir. Y algunos ni siquiera oran, se paran y se van, hermano. Qué pena, hermanos.
Yo no sé cómo será el tiempo de oración de cada uno de nosotros, aunque nosotros lo queremos es, no, ya me tengo que ir, la oración se está alargando mucho. Y tras de que a veces llegamos retardaditos, queremos irnos temprano. ¿Qué ofensa para el Señor? Tampoco quiere decir que el que dure más es más espiritual, tampoco, ¿no? Porque muchas veces, no, yo duré como el hipócrita, ¿no? Que hacía el ayuno y dije, ¿qué le pasó, hermano? Entonces, no, es que estuve ayunando como 10 horas en ayuno. No, hermanos, tampoco es el punto. ¿Cómo está nuestro corazón? Es la idea. ¿Cómo está nuestro corazón en nuestra devoción al Señor? ¿Cómo estamos buscando ir a Él? El tema central de Mateo 14, 28, bueno, y de toda la escritura, pero aquí, en este específicamente tema, es Jesús. Él anda sobre el mar, solo algo que Dios hace. Él sube a la barca, calma la tempestad, solo algo que Dios hace. Y así Él poco a poco va enseñando a sus discípulos. Cuando dice, verso 29, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Está hablando de qué, hermano, qué significa para ir a Jesús. En la gramática que estamos aprendiendo es bueno tener en cuenta, y eso es, yo estaba cometiendo un error que daba por hecho ciertas cosas, y lo del hermano Cristian, lo que estamos estudiando me dice, ojo con eso, no pase por alto ese aspecto de lo que Dios quiere hablar, porque le va a enseñar muchas cosas. Yo a veces estaba dando por hecho algunas cosas que me estaban quitando la riqueza de entender algunas cosas más de la Escritura. Por ejemplo, en esta palabra, pero al ver y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿De qué está hablando esa frase para ir a Jesús? Miren la palabra para ir a Jesús. ¿De qué nos implica o qué nos quiere decir el conector o la preposición que está ahí en nuestra gramática española? En el inglés sería for go to Jesus, que también es una proposición, for go, para ir. En español, para ir. ¿Pero qué significa para ir? Es un propósito, hermanos, es un propósito. Pero quiero resaltar en la palabra para, propósito. En el caso de la invitación de Sánchez, vaya al examen. En el caso de Pelo Cuarera, ¿vaya a dónde? Vaya a Jesús. Y para poder ir a Jesús, hermano, Pedro tenía que hacer algo. Para poder ir a Jesús, no solamente ir, pero también ¿qué? Señor, dejar la barca, pararse, ir, salir, pero falta algo más importante, hermanos. Mirar. Usted no puede salir, Pedro no salió. Si Jesús estaba al lado derecho de la barca, Pedro no salió por la izquierda y le dio la vuelta a la barca, no creo. Ni salió por estribor, o sea, popa proa, creo que es atrás la popa, iré. Y salió no, él salió directamente del lado donde su mirada estaba puesta en Cristo, hermano. Ese es el principio, eso es lo que quiero a que lleguemos. Entonces, hermanos, la fe tiene una dirección, pero no camina sobre las aguas sin un sentido, camina hacia alguien. Cristo es el fin. Hermanos, recordemos siempre eso. Todo lo que hagamos como iglesia debe tener un fin, Cristo. Todo lo que hagamos como familia debe tener un propósito, Cristo. Todo lo que enfoquemos en el estudio, por ejemplo, que veo que ojalá y siga el ánimo de los hermanos para estudiar los cursos con el Instituto Fiel, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito para estudiar en el Instituto Fiel? Sí, pero cuando yo digo propósito, ¿cuál es el propósito de estudiar en el Instituto Fiel? Enseñar su palabra, pero falta otro enfoque. Yo puedo enseñar su palabra. Vosotros escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, pero me dice algo, ellas dan testimonio de mí. El propósito de aprender a enseñar la Escritura es ¿qué? Enseñar a Cristo, hermanos. No es enseñar, bueno, sí, la doctrina es enseñanza, pero la base es Cristo, enseñar a Cristo. ¿Cómo hacen los padres para que sus hijos crean? Enseñen a Cristo. ¿Cómo hacemos para que la iglesia crezca? Enseñen a Cristo, enseñar a Cristo. ¿Cómo trabajamos como en la iglesia? Para glorificar a Cristo. ¿A quién estamos esperando de los cielos? A Cristo. ¿Cuál es nuestro propósito de muerte o de vida? Cristo. Hermanos, si ese es nuestro enfoque, nuestra fe va a tener una dirección. Entonces, todo este texto de Mateo se centra en Cristo Jesús. Si llegamos a este punto, voy a presentar aquí una imagen rápida que la tengo acá, pero que me da una idea. Espera un momentico, listo. Ahí les va a aparecer una imagen atrás. Vamos a ver si llegamos a este texto de 2 Corintios 5, 1 al 8, porque está muy relacionado con Pedro, para relacionar algo. Vamos a ver si llegamos allá en este momento, ¿no?
Entonces, ¿cómo se llama el título del estudio hoy? En realidad, cuando la fe se hunde, Cristo salva. Vamos a ese texto 30, verso 30. Pero al ver, vamos al texto, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué fue lo que vio Pedro que le generó miedo? Fuerte viento, pero ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿El viento se ve? No, él vio un golpe, vio las olas, vio los nubarrones, se ve, ¿cierto? Como cuando va a llover y uno ve ¿qué? Nubes que se oscurecen. Uno ve siempre cosas. Y en este caso, Pedro dice al ver, y van a ver los 3 puntos que vamos a ver en el verso 30. Todos los versos están de a 3 puntos. Hoy en Pedro vamos a ver, no hoy, pero lo seguiremos viendo, el efecto o el resultado del cambio de un enfoque de nuestra mirada. Segundo, el resultado de perder el enfoque. Tercero, cómo nos reenfocamos en cierta manera. El clamor de una fe que en ese momento se debilita. Porque algo interesante es que el Señor, cuando le rescata, no le dice por qué no tuvo fe. Sí dice así en el verso 31, al momento Jesús extendiendo la mano lo agarró y le dijo, hombre, ¿por qué no tuviste fe? No dice eso. ¿Qué dice? Hombre de poca fe. Hoy hay iglesias modernas que manipulan a la fe del creyente cuando enseñan todas sus barbaridades que vemos en la teología posmodernista, que hay que volver a la fuente de la escritura, que hay que tener mucho cuidado con eso. Es que usted no recibe, ¿por qué? Porque no tiene fe. No, ellos le declaran, dame Dios, yo declaro, yo decreto, yo piso. Ay, no tuvimos. Es que usted no tuvo fe. Y con eso generan un impacto emocional y controlador sobre la persona. No fue suficiente su fe. Pero nunca miran si eso era voluntad de Dios, ¿cierto? Si era lo que Dios quería. Si era en verdad lo que la persona necesitaba. Entonces, cuando perdemos de vista a Cristo, espiritualmente ocurre algo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una dimensión espiritual, ¿cierto, hermanos? ¿Estamos en una dimensión espiritual también? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? No tenemos lucha contra carne y sangre. Sí, hermanos, nuestros ojos ven. Por eso aquí vamos a ver si llegamos a ese punto. Por fe andamos, no por vista. Porque si andamos por vista, ¿qué significaría según 2 Corintios 5, 7? Si andamos por vista, ¿qué significa? Si andamos por vista, ¿qué significaría? Según 2 Corintios 5, 7. Que lo más probable es que no tengamos fe. Porque la vista reemplaza la fe. Por eso 2 Corintios dice, andamos por la fe, no por lo que vemos. Si usted anda por lo que ve, es una fe que lo va a defraudar, hermanos. Eso pasó con Pedro. Vamos a ver si llegamos allá. Quiero aclarar, cuando la fe se debilita en medio de la tormenta, el cambio de enfoque, cambio de vista, advertencia, yo uso la palabra, eso sí que viene el estudio, probablemente nos muestra o va a ser un momento de quiebre, debilidad. Cuando desviamos la mirada de Jesús, viene debilidad. Hay muchos creyentes que hemos querido vivir de alguna manera con 2 vistas. En realidad, cuando el Señor usa en el verso 31, hombre de fe, de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra dudaste en el griego es ¿por qué tuvo doble corazón? La palabra dudar implica eso, tener doble corazón. Es cuando usted ama a 2 señores. Recuerden lo que dijo el hermano en la enseñanza. No se puede tener a 2 señores al tiempo. No se puede amar a 2 señores al tiempo. Pero me mira a mí o mira a ver cómo baila esa tormenta usted solo. Porque Pedro puede decir, no, Señor, me arrepiento, me vuelvo nadando. La enseñanza viene de ahí, hermanos. ¿Cuál es su tormenta hoy? Tenemos muchos temores. Yo sé, por ejemplo, los padres jóvenes como Yesid y Yuri, el temor de levantar a estos chicos en la fe del Señor, de que ellos respondan en su momento, porque llegará un momento en que ellos tendrán que decidir. Y por eso debemos hacer la tarea bien, ¿cierto? El temor de aquellos hijos, de vienen temores, ¿no? ¿Cómo los educaremos? ¿Cómo los sostendremos? Algunos con el miedo les gana y dicen, no, mejor tengamos una mascota. ¿Sí o no? No, hermano. Entonces, son temores en la salud, hermana María, en sus exámenes médicos. Ya prácticamente es una noticia. Bueno, lo de Juan, que salió en sus exámenes
pues no tan graves como se esperaba, pero él está en una situación, hay que orar. Cada vez que él venga, oren con él, hermanos. Hablen, háganle sentir el amor de Cristo, porque él, por más que no quiera mostrarlo en su corazón, tiene temor, porque él no tiene al Señor. Entonces, exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarlo, hermana María? ¿Cómo haríamos para animarlo, mandarle una voz de aliento? Dígale usted, parte de los hermanos. Todo eso es verdad, María. Dígale, Juan, están orando por usted. Sí, todo eso. Dígale, no perdamos la esperanza, vamos a salir adelante de esto. Otro temor en la economía, ¿no? La situación económica. Yo lucho mucho con eso porque yo trabajo independiente. A mí cada día es un reto. Pero los que tienen el sueldito asegurado, bendito sea Dios, cuiden ese trabajo. Yesid, en caso mío, en caso de Lucho, y los empleados, bueno, están en otro término. Pero nosotros los independientes siempre tenemos que aprender a luchar con ese temor. Elenita, ¿cierto? Elena que es independiente. Vivir por fe. Esas cositas. Bueno, hay muchos temores, pongámosle el nombre. Pero vamos a ver en el verso 30, en estos últimos minuticos, que el versículo 29, hay una acción, verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Recuerden que es una historia continua, ¿no? Este versículo 30 continúa la acción iniciada en el 29, ¿no? Una fe que responde al llamado. Con un conector. ¿Cuál es el conector que está en el verso 30? En la versión 60, no sé en la latinoamericana, en el 60. Hay un conector que indica que hay un cambio de idea. ¿Cuál es? Pero. Él venía bien, pero. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros vamos bien, pero? ¿Qué ha pasado? Muchas veces nosotros vamos bien en los caminos de Dios, pero algo pasa. Nos desviamos, nos debilitamos. Bueno, estamos viendo situaciones dolorosas. No son de orgullo para la iglesia, pero sí implica dolor en la comunión cuando algunos caen y muchos de muchos nombres, porque no vamos a ser particulares en esto, pero tiene que ver con ese pero, hermanos. Veníamos bien enfocados. Creo que Pablo le habla a los Gálatas, ¿no? ¿Quién les hizo desviarse de la fe en Cristo? Algo dice en Gálatas, ¿no? ¿Quién los hizo volverse a los antiguos rudimentos? Esos peros. ¿Cuál es el pero que usted tiene? La pregunta correcta sería, ¿tiene usted un pero? Si tiene un pero es grave, porque significa que su mirada ya no está en Cristo, sino en el pero. Lo ideal es que no haya peros, porque pero si dice, volvamos al versículo 29, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quitemos el 30, ¿qué hubiera pasado si no estuviera el 30? No habría un pero, ¿sí? Para ir a Jesús. Y llega el 32, cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Si no existiera el versículo 30 y 31, Pedro hubiese llegado a la barca de una manera victoriosa. Hubo un pero ahí, donde él comienza a hundirse. Sí, vamos a ser justos, hermanos. Todos tenemos un pero tenemos que tener mucho cuidado, que ese pero no nos haga quitar la mirada del Señor, hermano. Esa es como la idea, ¿no? El conector pero contrasta con su primer caminar por fe. Pero ¿qué fue lo que él vio? Al ver el fuerte viento. Eso al ver el fuerte viento era una percepción de Pedro o era una realidad de Pedro. Era una verdad. Hermanos, a veces queremos el negacionismo en la fe. Esto no me está pasando. Esto no me puede pasar a mí. Sí, hermano, nos pasa una enfermedad. ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué voy bajo esa norma? Porque ese pero atemoriza. Hermanos amados, hay realidades que tenemos que enfrentar, pero con los ojos puestos en Jesús. Esas realidades que pueden ser temerosas van a ser superadas en realidad por el amo y el Señor de esos vientos y de esas tormentas. Esa es la gran verdad. Al ver el fuerte viento, una fe que va a ser atacada por las circunstancias. Mire, al ver el fuerte viento fue la percepción de Pedro. En realidad, la percepción de Pedro era correcta o incorrecta. Para terminar ya con esta idea. Pero al ver el fuerte viento, ¿la percepción de Pedro era correcta o incorrecta? Era correcta porque era una realidad. ¿Y por qué sería incorrecta? Era el otro punto. Si no hubiese tenido Pedro, entonces veamos el orden y terminamos.
Pero al ver el fuerte viento, la percepción, que puede ser, es una realidad, pero puede ser correcta o incorrecta. La percepción correcta es verlo a través de los ojos del Señor por la fe, ¿cierto? Por la fe, como aquellos héroes de la fe en Hebreos 11, ¿no? Que vivieron y murieron porque su mirada estaba puesta ¿en dónde? 11:32 creo que lo dice, en una ciudad celestial. Si lo han leído Hebreos 11, ahí está esa respuesta. Ellos sufrieron aserrados, muertos, porque tenían su esperanza en una ciudad celestial. Sus miedos, pero su percepción real estaba allá. Entonces, caso de Pedro, tuvo miedo, fue el efecto interno. Y cuando el miedo reemplazó la fe, hubo una consecuencia. Dice, comenzando a hundirse. Entonces, es posible, hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias? Frialdad espiritual, falta de oración, falta de la palabra, falta de obediencia, falta de congregarnos. En el estudio que vimos el domingo con el hermano Cristian hablamos de Hebreos y mire todo lo que vimos en Hebreos 11:25 en adelante sobre lo que significa congregarnos y todo lo que viene de ahí, porque es necesario. Entonces todos esos aspectos hay que tomarlos, hermanos, en una sola unidad para que no haya consecuencias, para que no comencemos a hundirnos. Tenemos que protegernos de hundirnos. Si estuviéramos todos en el mar, hermanos, todos en el mar, y hubiera una sola barca que nos acoge a todos, pero llegó alguien y dijo la barca, y yo me relajo en la barca, uy, fue una nadada terrible, yo haría eso. Cuando veo a otros 30 que están en el mar luchando, ¿qué debo hacer? Ir y ayudarles, ¿cierto? Combinadito de perros en la barca, hermanos, esa es la iglesia. Dando un ejemplo exegético forzado de lo que puede significar la seguridad en la iglesia también, hermanos, para que nuestros temores puedan ser llevados en cierta manera, de manera comunitaria, para que no tengamos consecuencias. Esa es la enseñanza o el principio del verso 30 que estamos viendo, pero que vamos a ver más puntualito el próximo jueves. Hay una acción desesperada aquí en el verso 30, porque cuando tuvo miedo, el miedo reemplazó la fe. Cuando no hay fe, dice, comenzando a hundirse, pero gracias a Dios no se quedó ahí. Dice que, no dijo sálvame. Sí, dice sálvame, perdón. Pero ¿qué dice aquí? ¿Cómo comienza el verso? La segunda parte del verso, segunda coma. Dio voces. Señor, sálvame. ¿No cree que Pedro dijo así? Señor, sálvame. ¿Cómo gritaría? Imaginen ustedes ahogándose. Yo me imagino, Señor, sálvame. El grito de Pedro no fue grito de niña, hermanos. Eso no fue grito de un hombre que está en peligro. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos gritado de esa manera para que la iglesia vaya y les socorra? Pensemos. O gritamos como grito de niña, iglesia, ayúdenme. No, hermanos, ayuden, llamen, hermanos, no les dé pena pedir oración. Si están en una necesidad económica, no les dé pena pedir. Peor todavía, a veces no se grita. ¿Por qué, hermano? Porque estamos luchando, esperando hasta que lleguemos acá. Por ejemplo, esta semana estoy hablando con alguien, lo llamé 3 veces. Nos vemos el jueves, nos vemos el jueves, nos llegó el jueves y no vino. Está luchando con sus fuerzas. Hay que ir a buscarlo. Ahorita lo llamo y lo regaño. Usted me dijo que venía el jueves. Estoy como papá intenso. Vamos a ver qué razón me saca. Pero no luche, le estoy diciendo, no pelee. No pelee con sus fuerzas. Aquí estamos para ayudarnos, hermanos. No lo vamos a dejar hundirse. Si está enfermo, vamos a orar. Y si hay que ayudarle con algo, le ayuda, no pasa nada. Eso es lo de la comunión. Le falta el mercadito, vamos a hacer la manera de ayudar, hermanos. Cosas así. Eso es lo que significa. Para que esa acción desesperada se enfoque en algo y terminamos acá. Porque cuando damos voces, gritamos pidiendo ayuda a la iglesia o a otro hermano, en oración, en compañía, en apoyo, en palabra. ¿El enfoque cuál es entonces? ¿A quién le pedimos en realidad ayuda? Cuando pedimos ayuda en la iglesia, para dar un ejemplo muy real, ¿no? Estoy haciendo la aplicación. En realidad, ¿a quién le estamos pidiendo ayuda? Al Señor de la iglesia, ¿cierto? No al de la denominación, no al presidente de la junta de pastores de la congregación. No, hermana, estamos pidiéndole al Señor. Por eso Pedro busca la solución en Cristo. Señor, sálvame. Pero para que el Señor lo salve, Él tiene que ser ¿qué?
para que el Señor nos salve, Él tiene que ser ¿qué primero? El Señor. ¿Ustedes creen que si el Señor no es su Señor, lo va a salvar? Yo creo que sí, pero le va a doler, hermano, le va a doler. Porque Él no va a desamparar, obviamente, Él es misericordioso, ¿no? Pero si es su Señor, si de verdad es su Señor, ¿por qué el Señor dice al momento? Porque el Señor entendió que Pedro lo veía a él como el Señor. Y quiero aclarar, no significa, pero tampoco yo sé que usted es muy inteligente y no va a decir, entonces me voy a relajar, el Señor no es mi Señor. Y Él me va a ayudar de todas maneras, así que de todas maneras voy ganando. No, hermano, sí, Él lo va a ayudar, Él es misericordioso, clemente, paciente, perdonador, pero le va a costar. Entonces de usted decide, ¿qué tal que Pedro le hubiera dicho, Jesús, sálvame? El término en la palabra fue que él usó el término curio, Señor, mi Señor, sálvame. Inmediatamente el Señor actuó. Señor, sálvame, siga nadando hasta que aprenda, siga sufriendo hasta que aprenda, siga en dolor hasta que aprenda, porque la idea del Señor es que aprendamos, ese es el principio. Cuando porque Pedro siempre lo consideró Señor, el Señor inmediatamente, ese es el principio que sale acá, la solución es Cristo. Y el próximo jueves, ya terminando, nos vamos a enfocar en esta imagencita, ahí con todo respeto, 2 Corintios 5, 7, 1 al 7. Y yo lo dividí en 6 puntos. Vamos a tener un desvío pequeño, pero para hacer una aplicación, ¿no? Ahí está. Yo lo dividí en 6 puntos, que están en los 6 versos, del 1 al 6, 7. Les pongo el reto y la tarea de que me ayuden a identificar esos 6 puntos que están en el verso de 2 Corintios 5, 7, 1 al 7. Solo para aprender, o del 1 al 8, sí, porque el 8 en el contexto correcto, vamos a 2 Corintios y terminamos. Yo dije terminar, pero sí vamos a terminar, pero para que entiendan la idea, 2 Corintios, el texto correcto, espérense que estos separadores, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 8. Sí, correcto, hermana. Muchas gracias, hermanita Luz. Muy bien. Y me faltó acá colocar ese 8, aquí en mis textos de referencia. Allá está hasta el 8, sí, ahí está hasta el 8. Pero aquí en mi texto, en mi división, me faltó conectar con el 8, porque por fe andamos, no por vista. Y el 8, bueno, el 8 no lo tomé en tanto porque ahí hay un cambio, ¿no? Pero confiamos más y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Ahí Pablo ya vuelve a reenfocar el tema, pero yo llegué hasta el 7 por eso, tal vez fue por eso, pero no importa, hermano. Una tareita para que me ayuden, los reto. El próximo jueves, 2 Corintios 5, 7, 1, 2 Corintios 5, del 1 al 7, entonces busquen esos 6 puntos de conexión que están ahí. ¿Listo? Y vamos a